Queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo, a otra edición de este programa que hacemos aquí humildemente en esta casa, en este estudio. José, querido, ¿cómo andás? Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo te trata el frío, José? Gracias a Dios, bien. Una ola de frío polar, bueno, pero dentro de todo, el mes de agosto acá en Argentina, José, suele ser letal si no te cuidas, ¿eh? Es duro. Es duro. Es duro. No me quiero imaginar lo que debe ser allá en la costa donde estabas vos, José. Era interesante. Ahí no podés ni asomarte, ¿eh? Interesante. Dios mío. Menos si no tenés coche como no teníamos nosotros, ir a tomar mate en coche a la orilla, de adentro del coche ni te asomás, ni para vaciar el mate, no. Pero ir caminando, imposible. Ese tipo de aventura dura. Sí. Ahí, ¿eh? Duró 8 años casi. Bueno, amigos, estamos en una segunda entrega, en una segunda edición de esta saga de capítulos que estamos haciendo con eje en el creacionismo, con eje en la cuestión del ADN, en la cuestión biológica. Hemos pasado por un evento histórico importante que es la creación del microscopio electrónico, José, con los alemanes, aquello. Sí. Y bueno, hemos tenido una introducción a lo que es la constitución del embrión, química, biológica del embrión. Contanos, José, ¿por dónde vamos? Muy bien, yo corté este pequeño estudio que hice hace un tiempo, lo corté en un lugar, si ven o vieron el programa pasado, donde se le culpa a la mujer el hecho de que tener nenas o nenes. Y arranco exactamente ahí. Durante siglos se culpó a la mujer de ser la responsable del sexo de sus hijos, especialmente, fíjense en qué interesante, donde el sucesor en el trono tenía que ser un varón sí o sí. Ejemplo, faraones, caballeros, duques, zares, etc. ¡Cuánta ignorancia! Sí, señor. Recuerdo que el último zar de Rusia, Nicolás, luego asesinado junto a su familia por la revolución, fue padre de 3 mujeres. Y la presión sobre la madre fue terrible, terrible. La culpaban a ella. Y estamos hablando de casi el siglo XX. Claro. El cuarto hijo fue un varón. Y fue todo un acontecimiento. Si bien el joven tenía problemas porque era hemofílico por un problema hereditario en las plaquetas, que son las que causan hemorragia. El hemofílico tiene un problema donde hay falta de plaqueta y no coagula la sangre. Y es muy, muy complicada. Todo esto se ocultó para que en un futuro sea el nuevo zar de Rusia. La mamá se llamaba Alejandra y era nieta de la reina de Inglaterra, lugar donde sí una mujer puede ser la máxima autoridad. La ignorancia de la sociedad ha sido injusta con las mujeres por siglos. Aún hoy existen lugares en campos, selvas, desiertos, donde los padres le reclaman a la esposa el nacimiento de varones, ni siquiera imaginando que en una pareja el único responsable del sexo es el hombre, y se produce en el mismo momento que se fusionan los cromosomas. Y ocurre de esta manera. Lo expliqué el otro día, lo vuelvo a reiterar. Cuando el cromosoma número 23, el último, sabe que un embrión es la unión de 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, se encuentra con su par, estos se llaman gonosomas o cromosomas sexuales, el 23. En la mujer siempre es X y en el hombre puede ser X o Y.
¿Sí? Si el del hombre es X, se fusionará sin ningún problema con el X de la mujer, pero el embrión será femenino. Ahora, si el del hombre es Y o Y, también se fusionará sin ningún problema con el X de la mujer, y ahí sí, el embrión será masculino. Amigo, si usted es padre de 5 mujeres y su esposa quiere un varón, discúlpese, ella no participó en esta elección. Otro tema que vamos a tocar muy suave, ya que los científicos y genetistas aún no conocen el motivo hoy en el siglo XXI en su totalidad. ¿Qué lo origina? Al hermafrodismo. El nombre proviene de la antigua Grecia, donde sus deidades, Hermes y Afrodita, tuvieron a un hijo, al cual le pusieron Hermafrodito. De ahí el nombre del hermafrodismo, el cual poseía los rasgos distintivos de ambos sexos. Hoy se calcula, escuche bien, que existe una cada 7.000 personas con ese problema. Quiere decir que no se solucionó. En los países nórdicos los someten a unas operaciones bastante complicadas y estresantes. Hermafrodismo, hay 2 tipos de hermafrodismo. Unos solamente exterior y visible. Mire qué tremendo esto, y ahora le voy a explicar por qué. Pero otros con tejidos ováricos y testiculares. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando opinamos sobre alguna persona con alguna tendencia. Dejémoselo al Señor, que el Señor sabe todo, que condena ciertas cosas en Romanos 1 y 2, no las permite, pero sabiendo el Señor cómo es, cuando hay un problema de este tipo, solamente Él tiene derecho a juzgar. Toda regla tiene su excepción. O sea, exactamente. Es tan básico como es. Esto es para que le sirva de información. A lo mejor lo conoce, a lo mejor lo enriquece. A mí me gusta compartir las cosas que estudio. Usted me conoce ya. En algunos países importantes, las mujeres embarazadas están obligadas entre las 6 y las 12 semanas a realizarse un análisis del líquido amniótico para saber si el feto tiene algún problema cromosómico. Si así es, se los invita a interrumpir el embarazo. Y si la pareja se niega, está obligada a darse por notificada. ¿Sí? Que el Estado se hace cargo del embarazo hasta el nacimiento para luego volcar a los padres toda responsabilidad y gasto que acarreen una crianza distinta. No opino si está bien, si está mal, cada cual hará lo que sienta. No estamos para eso. No estamos para eso. Lo comento solamente por si alguien lo ignora. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre y por qué ocurre cuando una persona es más grande. ¿Qué es lo que comúnmente llamamos normal? Primero, ¿a qué le llamamos normal en peso y altura? Hombres promedio. General, 1,60 bajo. 1,72 normal. 1,82 alto. Alto. Lo ideal es que el peso esté cerca de los 2 últimos dígitos de la altura, es decir, bajo 1,60, 60 kilos, mediano 1,70, 70 kilos, alto 1,80, 80 kilos. ¿Sí?
Por ejemplo, yo, antes de la gripe pesaba 1,82 m y 92 kilos. Tenía 10 kilos de más. Después de la gripe quedé 10 puntos. La mujer, 1,50 baja, 50 kilos. Mediana, 1,60, 60 kilos. Y alta, 1,70, 70 kilos. En la Argentina, las mujeres tienen un promedio de 1,59 m y los hombres 1,74 m. Los hombres están 54 en el ranking de las 206 estados reconocidos, saben que eso va cambiando continuamente, sí. Y las mujeres en el ranking 96, es decir, la Argentina no es extremadamente alta. El hombre tampoco. Hombre más alto promedio, Holanda, 1,82 m, el promedio del hombre holandés. Mujeres más altas, las letonas, 1,72 m de promedio. Hombres más bajos en Timor Oriental, en Indonesia, 1,62 m. Y las mujeres más bajas son las de Guatemala, con 1,49 m de promedio. Muy bien. Si se fija en internet, va a ver jugadores de baloncesto altos, pero realmente no deformados, sino muy bien formados genéticamente, y tiene mucho que ver la crianza y el tipo de vitamina que se le da a la criatura. Pero ese es otro tema que ya vamos a tocar, aparte de heredar una natura importante, ¿no? ¿Qué provoca esto en forma sencilla? En la base del cerebro, cerca del tálamo y del hipotálamo, en el centro de los dos ojos, en el medio, está formada una glándula llamada hipófisis o pituitaria. ¿Sí? Esta es del tamaño de un poroto, fíjense, y es la encargada de suministrar, entre otras cosas, hormonas de crecimiento y señales a otras glándulas de mucha importancia, pero no de tanta importancia como la hipófisis. ¿Sí? Ocurre que esta glándula, en situaciones normales, provoca un crecimiento sostenido en todo el cuerpo. Huesos cortos, planos, largos, músculo, aparato, órganos, sistema. Estas hormonas de crecimiento se trasladan a la sangre, entonces de ahí a todo el cuerpo. ¿Sí? Aproximadamente a los 11 años, cuando el niño pasa en un plazo de 3 años aproximadamente de niño a hombre y la niña de niña a mujer, fíjense en cómo se incrementa de manera importante la función de la hipófisis. El niño llega a crecer en 3 años 45 centímetros. Se desarrolla como hombre, sus pies, manos, huesos cortos, planos, especialmente los huesos largos, húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, pironé, esos son los que dan la altura. Después se lo afina un poco. Huesos que parecen largos como las costillas, pero no son huesos planos las costillas porque no tienen médula ósea, no tienen el caracol adentro. Todo crece en armonía, menos los tendones, que lo hacen un poco más lento, y al crecer tan rápido los huesos, producen algún dolor durante años, y luego se componen. ¿Esa es la edad del pavo, José? Esa es la edad del pavo. Es muy complicada esa edad. Todo crece menos la parte de acá intelectual. Por eso, fíjense, dice, es un adolescente. ¿Sabe qué significa adolescencia? Que adolece de conciencia. Que carece. Carece, claro, porque en ese momento hubo una transformación de niño a hombre, físicamente, pero de acá no. Y a algunos se les prolonga bastante después de un tiempo. Es cierto, es cierto. Perdón, José. No, me gustó. Lo mismo para con las mujeres, con la diferencia que a ella le crecen los pechos, los glúteos, las caderas parecen vellos, en el hombre también.
aparece la menarca, es decir, la primera menstruación, lo que cuenta que ya se desprendió un óvulo de uno de los dos ovarios. Al hombre se le engrosa la voz, aparece la barba, junto a todo lo que corresponde a la parte sexual. Lógico es pensar que tiene que ver mucho la genética que se heredó. Si los papás de esos jóvenes medían 1,60, no esperen que el joven mida 1,90 m. Muy bien, pero eso venía 20, la hipófisis, que venía 20 tranquilita durante años, y se aceleró a 60 o a 70 kilómetros por hora durante 2 años y medio, más o menos, entre 2 y 3 años. Ese es el tiempo. Pero tiene que parar. Se imagina que tiene que parar. Y solo producir hormonas de mantenimiento, tanto en el hombre como en la mujer. Ocurre que en algunos casos la hipófisis se enferma de 4 cosas. Una es diabetes insípida, síndrome de secreción inadecuada, hipopituitarismo o una prolactinoma que, escuche bien, ¿vio el tamaño de la hipófisis como un porotito? Este es un tumor benigno en la hipófisis. Imagínese el tamaño del tumor, es más chico que un lunar. Pero produce no deja que la hipófisis, esa molestia, deje de producir hormonas. Y se produce la hormona de crecimiento, que la afección se llama acromegalia. Ahí está. Y es lo que produce, es decir, cuando eso se produce antes del desarrollo, es gigantismo infantil. Cuando eso se produce después del desarrollo, es cromegalia, y el problema es que la persona no se hace gigante, sino que solamente se expanden los huesos largos. Entonces queda muy alto y muy delgadito. Exacto. ¿Sí? Tenemos un caso acá, José, del hombre más alto del mundo, Robert Wadlow, 2,70 m llegó a medir. Ese traje engaña porque hay montones de fotos en los cuales se puede mucho más ver delgadito. Totalmente delgado. De hecho, murió a los 21 o 22 años porque caminando se lastimó un tobillo. Claro. Lo cual se le infectó. A los 20 años más o menos murió. El que está al lado tengo entendido que es el padre. Robert Wadlow, norteamericano, canadiense, algo así. Sí. Y sufría de acromegalia. Otro que tenía los síntomas de acromegalia, José, uno más conocido entre los argentinos, Edmundo Rivero, que tenía, no tan afectado por ese lado, vivió casi 80 años, medía 1,90 m, tenía facciones, la voz inconfundible, ¿no? Del engrosamiento de las cuerdas vocales. Después le voy a explicar el... Perfecto, José. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Literalmente crecemos 10 centímetros por año y damos comienzo al gigantismo cuando ocurre esto. A veces, muy pocas, se logra cirugía. Normalmente el tumorcito no es maligno. Otras veces radiación y en algunos casos droga para neutralizar la hormona GH, la cual es la hormona de crecimiento de los huesos largos. Ahora noten, ¿dónde está la glándula? ¿En qué sitio? Llegar ahí con una cirugía es una cosa muy delicada. Está comprobado que el cromosoma número 4 es el responsable de esta afección. Un problemita en el cromosoma número 4. Como está comprobado que el cromosoma número 3 corresponde a los problemas de enanismo, el cromosoma número 3 con problemas hace que la persona de muy baja estatura
lo produzca el hecho que no tiene la hormona GH de crecimiento de los huesos largos. Vio que el enano es los huesos planos y cortos, las manos son casi normales. El cráneo. El cráneo, que son huesos planos. La proporción, digamos, ¿no? Claro, pero los huesos largos no funcionan. Exacto. Sí, como está comprobado que el cromosoma número 3 corresponde a los problemas de enanismo, donde sin razón aparente, la hipófisis no segrega hormona de crecimiento, más con el agravante que se hereda en un 50%. Es decir, de una pareja de enanos con hijo, existe la real posibilidad de que el 50% sufra de lo mismo. Yo conozco un matrimonio de enanos con 4 hijos, 3 de los cuales, 2 mujeres y un varón, son normales. Son normales, gracias a Dios. Y el mayor sufre de enanismo. También existe la posibilidad en estos jóvenes, en menor medida, que engendren hijos enanos. Esto se llama acondroplasia, es el nombre de este síndrome, y acromegalia es el nombre del signo del gigantismo. Estamos hablando de gente perfectamente normal, como usted, como yo. No estamos hablando de gigante, de híbrido, de nada. Ya va a llegar. Note que en todos estos casos, los cuales vimos hasta aquí, son todas complicaciones de gente común, normal, y que en muchos casos la medicina desconoce la causa que las provoca y más aún cómo prevenirla. Ni que hablar de eso. Bueno, despacito, como si esto fuese poco, tenemos en 5 partes del continente africano unos grupos de aproximadamente 150.000 personas de estatura muy baja, los cuales no llegan a medir 1,20 m. Si bien no hay mucho estudio sobre esto, se cree que es un grupo donde prevaleció la baja estatura y al no mezclarse ello con otras tribus, genéticamente heredan la baja estatura, a los cuales se lo denomina pigmeo. ¿Sí? Palabra que viene del latín y la cual significa enanos. Estas personas tienen una particularidad. Son los primeros veganos que se conocen. ¿Sí? Comen semilla, verdura, fruta, son nómades. Escuche bien, son muy codiciados por las tribus de caníbales que hay en 5 zonas donde habitan: Camerún, Zaire, los 2 Congos, Burundi, Gabón y la República Centroafricana. Hay de todo. Por eso le digo, yo le cuento para que lo sepa, no estoy abriendo juicio contra nadie. Por eso le digo que he tratado de ser lo más sencillo posible. La mejor voluntad y el mejor sentido común para no ofender a nadie. También siento que este pequeño estudio tiene abismos inalcanzables para el ser humano. Y no nos olvidemos que estamos hablando solamente de gigantismo o acromegalia de personas comunes y corrientes como usted y como yo. Pasemos ahora a lo que se determina híbrido. Es decir, los cuales no respetaron la palabra de Dios, es decir, según su género, según su especie. Es decir, mezclaron la cantidad que poseen sus cromosomas con las de otros animales, si bien parecidos, pero con otra cantidad de cromosomas, y lograron procrear. Hay muchísimos, hay muchísimos. Yo le traigo algunos de los más conocidos. Los más comunes son la narluga, que es mezcla del narval con la beluga, ¿sí? El ligre, con L, que es el león con la tigresa. El león tiene 19 cromosomas y la tigresa 38. El tigón, que ahí le devolvió el favor el león, que es el tigre con la leona.
También 38 y 19. El beéfalo, que es la vaca y el bisonte. El cebrano, que es la cebra con el asno. El cebrallo, que es la cebra y el caballo. El balfín, que es la orca y el delfín. El burdégano, que es el caballo y el asno. Y la mula, que es el asno y la yegua. Esto hace que los animales híbridos, al tener un número distinto de cromosomas, se hagan totalmente estériles. Si así no fuese, imaginen la variedad de animales que existirían, la degeneración de la creación de Dios sería impensada. Exactamente, José, ahí hay que hacer un énfasis. Por algo está la sabiduría divina que dice, según su especie, según su género. Cuando lo llevan al microscopio los científicos y cuentan la cantidad de cromosomas que hay en una especie, no es la misma que en otra especie. No, por eso le daba los números. Es muy interesante ver la tasa de infertilidad, claro, que de hecho es total. No pueden... Claro, o sea, porque eso daría base para una evolución. Exacto. Y ahí sonamos. Exacto. Ahí se nos cae toda la estantería encima. Pero la primera generación, producto de estos animales de diferentes especies, ya no, eso está de nulo. No se pueden reproducir. Cuando yo era niño, en mi casa, mis padres criaban un pájaro híbrido. Yo decía, 2 pajaritos, ¿qué problema puede haber? Muy apreciado por su canto y muy costoso y difícil de conseguir. Era mezcla de una ave llamada cabecita negra, que es el canario peruano, con la canaria común argentina. Muy bien, fíjense en 2 canarios, cabecita negra con una canaria doméstica. Esta unión requería de mucha paciencia, apartar los 2 en una jaula criadora, pasaba meses hasta que el macho transfería los cromosomas a la canaria. Los pichones eran así. La hembra no tenía color y no cantaba, y el macho tenía colores muy fuertes y un canto bellísimo, pero ninguno de los 2 nunca sirvió para procrear. El canario argentino, la canaria argentina, tiene 9 cromosomas y el canario peruano tiene 12. Fíjate que estamos hablando de 2 pajaritos iguales, sí. Pero el señor dice no, sí, pero ahí nomás. Qué hermoso que canta el cabecita negra. Sí, yo era chico y lo veía. Y todavía los teníamos acá, sí. Muy bien, dejemos los animales híbridos, volvamos a los cromosomas humanos. Algunas particularidades y problemas. El cromosoma número 1 da las instrucciones para la formación del embrión humano y tiene la base del código genético. ¿Tiene un lapicito por ahí? 223.569.464 códigos tiene. Cada cromosoma humano está compuesto por una molécula de ADN integrada por millones de bases químicas. Cromosoma número 23, 237 millones de genes. A ver, un dato simpático. Hay más moléculas en uno de nuestros ojos que sistema solar en el universo. Vaya llevando, después le cuento con detalle. En un solo ojo, Particularidad de esto. Es interesante, es triste, es complicado, pero es muy interesante y hay que tratarlo con mucho respeto porque son humanos los que sufren este tipo de problemas. Muchas veces hermanos, parientes, familiares, amigos, vecinos. Ya tenemos el 1 y el 2, ¿sí? No olvidemos que son 23. El 3, gigantismo. El 4, enanismo. El 5,
síndrome del maullido de gato. ¿Vio cuando el bebé llora y maulla como un gato? Bueno, tiene un problemita en el cromosoma número 5 femenino o masculino. Ojalá fuera eso nomás. Ningún bebé con maullido de gato llega grande, porque los problemas cardíacos que tienen son terribles. Creo que se conoce uno solo de 50 años, la única persona que se conoce. Nosotros tuvimos una sobrinita de mi esposa con ese problema y falleció a los 8 meses. El cromosoma número 6, retraso en el conocimiento. El cromosoma número 7, tenemos problema de gusto y de olfato. El 8, problema de conexiones neuronales. El 9, retraso mental y anomalías en manos y pies. El 10, microcefalia. El 11, retraso psicomotor. Cuando tiene un problemita, se originó en el momento del embrión. El cromosoma número 12, mala conducta y dimorfismo facial. Cromosoma número 13, fíjese qué interesante. ¿Se acuerda que habíamos hablado del 21? Que el 21 producía el síndrome de Down. Entonces, al tener 23 pares más 1, en vez de 46 cromosomas 47, sufría como una rotación el embrión. Por eso los chicos, las nenas Down, son todos muy parecidos. Cuando hay problema en el cromosoma número 13, ocurre algo en el rostro que yo no tenía la menor idea por qué ocurría. ¿Sí? Y resulta ser que la persona que nace con un problemita en el cromosoma número 13 tiene el labio leporino. Fíjese qué increíble, ¿no? Bueno, cromosoma número 14, trisomía, otro cromosoma de más, y problemas cardíacos. Cromosoma número 15, es muy complicado. Trae el síndrome de Asperger. ¿Y qué es el síndrome de Asperger? El autismo. Mi señora dice que sufre de eso. Bueno, el cromosoma número 16, malformaciones esqueléticas. El 17, vejiga, problemas cardíacos, leucemia. El 18, trisomía y rostro fuera de lo normal. El cromosoma número 19, mire lo que trae la tartamudez. Entonces, yo toda mi vida, equivocado, pensé que la persona con problema de tartamudeo es que era lenta para razonar la palabra que el cerebro le ordena. Es exactamente lo contrario. Es tan rápido el cerebro que la parte cromosómica del cerebro le repite tan rápido la palabra que él repite porque está fuera de onda con lo que él puede hacer a lo que el cerebro le exige. Por eso tartamudea. No por lerdo, sino por rápido, fíjese. Un problema cromosómico. El 20, diabetes, obesidad y cataratas. El 21, el síndrome de Down, que hablamos el otro día. El 22, malformaciones congénitas. El 23 es el que determina si es hombre o mujer. Ahora bien, regresemos a la Biblia. Esta cuenta claramente la existencia de gigantes antes del diluvio y luego del mismo. Génesis 6 narra el origen de cómo los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres, porque era muy hermosa, dice el versículo 4 del capítulo 6 del libro de Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos.
Hacemos un paréntesis, perdón, Sí, José. sí, Ahí sí. hay quienes, vos sabés, José, interpretan que los hijos de los hijos de Dios, Hay toda una historia. sí, los hijos de Dios serían técnicamente los que descienden de Adán, Sí. según una teoría. Ujú. Pero el problema con el texto sagrado es que donde aparecen, pocos son los textos, Sí. pero donde aparece la mención los hijos de Dios, Sí. siempre el contexto indica que son ángeles. Ángeles. Tan difícil no es. No. No. Sí, Se puede escuchar a los otros, por supuesto. pero después, estudiando todo, yo lo he hecho y le prometo que No, hoy José, no, hoy no, no. hoy no creo que llegue. Pero queremos llegar ahí, queremos eso- llegar ahí. Y se va a sorprender, se va a sorprender. Y después le voy a adelantar algo para entusiasmarlo un poco. Ahora, tiene más coherencia, lo estoy diciendo en mi programa, José, que la Biblia hay que interpretar, hay que darle a la Biblia la autoridad que merece. Claro. Sí. Sí, exacto. Si en diferentes pasajes la Biblia habla de los ángeles como los hijos de Dios en distinción con los hombres, ¿por qué nos vamos a inventar una teoría en la que decimos que los hijos de Dios deben ser el árbol genealógico de Adán y no de Caín? Porque después además te metes en una rosca de la que no te escapás. ¿Puedo contar una anécdota? Por favor. El otro día, mi verdulera, a la cual aprecio muchísimo, me dijo: José Luis, ustedes que andan tanto con la Biblia, a mí me gusta la Biblia. Dice, pero ¿por qué no dicen la verdad? Que José y María fue una historia de amor. Yo creo que así, que una historia de amor. Y bueno, le digo, pero escúchame, vos no podés sacar de contexto justo ese pedacito porque te gusta a vos. Y con todo el resto de la Biblia, ¿qué hacemos? Porque si no, cualquiera tiene derecho a decir, no, esto es así, así, así. Es complicado. La Biblia tiene una unidad en los temas. Tiene una unidad. Por ¿no? eso a mí siempre me gustó tocar la matemática sagrada, porque esa no miente. No, porque hay patrones a lo largo de toda la escritura. José. Exactamente. Lo mismo pasa con los Exactamente. gigantes. Adelante, José, perdón. No, me encantó. Aparte me deja descansar un poco. Característica de un gigante conocido. Goliat. El más conocido, el más famoso. Altura 2,90 m, peso aproximado entre 350 y 400 kilos, 62 kilos de protección, 7 kilos la espada y 8 kilos la punta de la lanza. Después le voy a decir qué significa Goliat, pero la próxima entrevista. Cuenta la historia y las escrituras que eran seres muy valientes e inteligentes. Grábese eso para la próxima charla que tengamos, para el próximo capítulo. Muy valiente e inteligente. En ese tiempo. ¿Por qué? Porque era todo por vista y a espada. Ahora se necesita ser inteligente, ¿me explico? Algunas curiosidades. No se conocen gigantes niño híbrido. No se conocen gigantes femeninos, sino gigantes masculinos. Conociendo un poco el comportamiento de los cromosomas que forman el embrión, podríamos pensar alguna serie de cosas. Primero, que nunca se mencionó un gigante niño, nos hace pensar que el gigantismo se produce de alguna manera que no conocemos, porque no puede llegar a nacer un gigante en el vientre de una chica común y corriente. No. Y lógico sería pensar que pueda vivir un gigante de chico en el vientre de una madre. Sin duda, en el ser humano la hipófisis se calma luego del estirón y en los híbridos no. De allí el gigantismo
Pero todavía no entramos en ese tema del gigantismo híbrido, porque es 1000 veces más complicado que el gigantismo común, que algo conocemos. Segundo, aparentemente no se reproducen, ya que no se conocen mujeres gigantes. Recuerden que el cromosoma número 23 masculino tiene una variante. Si el cromosoma masculino es X, el embrión de lo que van a ser el femenino, y si es Y, es masculino. Sin duda Dios en su omnisciencia, es decir, que todo lo sabe de antemano, cuando creó los ejércitos de los cielos y le permitió, Sí, su voluntad permisiva, que no es lo mismo que su soberana y santa voluntad, ¿no? Dios le permitió a los ángeles hacer lo que hicieron, sabiendo de antemano que se venían los gigantes, los privó del cromosoma X, dejándole solamente el Y. Refresquemos un poco la memoria de la audiencia, José. La Escritura dice claramente en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4 al 5, ahí está el relato, que los hijos de Dios, haciendo alusión a los ángeles, que más adelante son identificados como los ángeles que se rebelaron contra Dios, los caídos, dice que le engendraron a las mujeres estos nefilim, que son traducidos como gigantes, y poderosos, los que aplastan, significa la palabra. Exactamente, los que tumban, los que aplastan. Sí. Bueno, estos son el origen de esta monstruosidad, ¿no? Sí. Está claramente, si uno toma el texto literal de la Escritura, es el producto de un ángel caído con una mujer humana. Yo le voy a dar un adelanto de lo que vamos a charlar la próxima vez. Pues ya van 42 minutos, ¿puede ser? Sí, señor. Ya corto. Usted tiene que pensar que la majestuosidad de Dios se hace ver en cada cosa. Y siempre Él pidiendo que le tengan fe. En ese tiempo, especialmente a su pueblo, a las 12 tribus que había elegido. Fíjense que Él les pone, porque si Él no quiere, no lo permite, quien quiera venir, pobrecito, Él les permite a estos gigantones, en ese tiempo, que es todo por vista, que no le tengan miedo, que tengan fe en Él, que Él se va a encargar de que ellos lo puedan vencer. Cuando saca a los 12 príncipes de la tribu de Israel y lo manda a la tierra de Canaán, a que vean qué linda es, Los espías, y ven, ¿no? Los espías. Sí, y ven lo que hay ahí adentro, los 12 espías, ven lo que hay ahí adentro, empiezan, ¿por qué no nos dejó morir en Egipto? ¿Por qué nos trae acá? Y Dios se enoja y le dice a Aarón y a Moisés, decirle que tengan fe. Y eso es lo que quería Dios, que vean que por más gigante que sean, si tenían fe en Él, lo iban a vencer. ¿Qué hace David? Goliat sale 40 días, a la mañana y a la noche. Arrugan, ¿eh? ¿Por qué no vienen? Él es fariseo. Creo, no me acuerdo, sí, creo que sí. Filisteo. Filisteo. Tengo acá, José, algo que te puede ayudar a ilustrar de alguna manera. A ver, estaba por... Esto lo voy a pasar rápido. A ver. Bueno, estos son algunos patagones de talla... Acá está. Este es un poquito más bajo de lo que hubiera sido Goliat, teniendo en cuenta que el tipo que está al lado mide más o menos 1,70 m. Bien. Eso por los 2 metros más o menos. Sí. Este tipo estaba en 2,20 m, 2,30 m, una cosa así. Sí. Goliat hubiera sido proporcionalmente un poco más grande todavía que esto, ¿no?
Muy bien. ¿Termino? ¿Sí? Este tema no sería serio, ya que es imposible avalarlo científicamente, ¿sí? Y en eso tenemos que trabajar. Recuerde que aún en los seres normales, hoy en día hay muchísimas cosas que se desconocen por parte de la ciencia, especialmente en la zona del cerebro. Realizando este pequeño estudio, se me han aclarado solamente algunas cosas y espero que lo ayude a ustedes también a entender ciertos temas de la Biblia. Cuando lo terminé, hace un tiempo ya, se lo leí a mi esposa, toda esta parte cromosómica tan complicada, la cual me dijo que era un estudio serio, complejo, complicado, difícil de entender. Y como no es ninguna lerda, todo lo contrario, y tiene mucha Biblia, me dijo, te recomiendo que lo remates con este versículo. Estamos hablando de toda la parte cromosómica, ¿sí? Y embrionaria. Y me dijo, léete Proverbios 16:33. ¿Qué dice Proverbio 16:33? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Mamita, ¿no? Bueno, ahí entendí un poco más. Queda de manifiesto la voluntad soberana de Dios por encima de todo. Totalmente. Bueno, le prometo que... Nos dejaste con el tema de los gigantes ahí, que claro, entramos y no entramos, José. Ahora, fíjense, le voy a redondear lo que estaba hablando antes. Cuando este muchacho Goliat se la pasa insultando, ofendiendo, David, noten lo que dice David, ofendiste, insultaste al ejército del Dios viviente. Y el rey lo quiere vestir a David, David tira todo. No. ¿Y qué hace este muchacho cuando David se le viene encima? Porque David se le fue encima a él. Sí. Él encima le dice a David, le dice a todos los, dice, ¿qué se creen? ¿Que soy un perro? Me mandan este chico con un palo. Fíjate vos. Qué irónico. Qué irónico. Así es que bueno, fíjense ya como Dios empieza a demostrarle a su pueblo que lo hacía todo por vista, que solamente a los problemas gigantes se lo puede vencer con fe en Dios. Es el inicio de la próxima charla, que llega hasta los gigantes, escúcheme bien, que existen el 10 de agosto del 2024 acá. Hay gigantes, hay gigantes. Y le voy a contar en los últimos 120 años los 5 hitos increíbles que han logrado los gigantes aquí debajo del sol. Gracias, José. Gracias. Amigos, la seguimos el sábado que viene, si Dios quiere, José. Si Dios quiere. Y vamos a seguir metiéndonos en este tema apasionante. Gracias, José. Muy bien, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.